hemos llegado y cómo lo denominaron el SARS, el COVID-2. Carlos mostró la diapositiva y está cómo la variación y lo que estabas diciendo nos implica que ninguna medida, creo yo, que va a ser suficiente, y sobre todo cuando nos empiecen a llegar las pacientes, en este caso, hospitalizadas. El coronavirus, pues ustedes saben que es un virus ARN monocatenario, 4 proteínas estructurales, pero quiero llamar la atención porque en el embarazo es supremamente importante, y es que tiene un receptor que ha sido publicado en varios artículos, JAMA y Lancet, que tiene gran interés, evidentemente, en la parte clínica, pero gran interés en la parte del embarazo, y es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Y recuerden que la mayoría de estos receptores se encuentran en células como los neumocitos tipo 2 y las células intestinales, pero resulta que también el embarazo induce un aumento de estos receptores, y además con la alteración inmunológica las mujeres embarazadas podrían estar más susceptibles, y sobre todo las pacientes que hacen preeclampsia, por ejemplo, si llegan a estar en contacto con el virus, podrían ser mucho más susceptibles y tener casos de severidad. Esta es la publicación en donde es muy interesante entender desde el punto de vista fisiopatológico que el neumocito tipo 2 expresa el receptor para la enzima convertidora de angiotensina 2, que se encuentra también en muchos tejidos extrapulmonares, y se demostró en uno de los artículos publicados que el 83% de las células son las células epiteliales tipo 2, que son pacientes que tienen esas comorbilidades, que los que se complican, los pacientes hipertensos, diabéticos, las mujeres embarazadas que tienen preeclampsia o que van a hacer una preeclampsia, tienen mayor susceptibilidad, así que es importante que todos los obstetras y los especialistas en medicina materno-fetal lo sepamos para poder actuar. ¿Qué es lo que quiero hablar desde el punto de vista del embarazo? ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora? En los estudios, hasta los que se tienen a hoy, como dice Carlos, no se ha podido aislar el virus ni en el líquido amniótico, ni en la sangre del cordón umbilical, ni en las muestras de leche materna, ni en la orofaringe del recién nacido. Así que es muy poco probable que haya transmisión vertical. Y también en otro estudio posterior demostraron que no se encontró virus en las placentas, por ende la transmisión de los neonatos que fueron contaminados en el periodo de la lactancia mucho más seguramente es en la etapa neonatal, no en la etapa del recién nacido. Así que existe muy poca probabilidad, hasta donde sabemos hasta ahora, que exista la transmisión vertical durante el embarazo. Evidentemente para nosotros también el embarazo es muy importante en el momento que la paciente llega con síntomas respiratorios, cuáles son los antecedentes epidemiológicos de sus viajes y los contactos, la severidad que se está expresando entre el 8º y 10º día, que es muy importante tenerla en cuenta. Y recuerden lo que dijo Carlos, y voy a hacer un poquito de énfasis en esto, en que los síntomas más importantes son la fiebre y la sensación de disnea, dificultad para respirar, que en las pacientes embarazadas, ustedes saben que a partir del último trimestre es un síntoma frecuente, es decir, que no lo podemos subestimar en este momento, y tenemos que darle una evaluación adecuada en las pacientes asociada a la tos. Quiero hacer énfasis en esto para todos los que somos obstetras. Vemos pacientes en nuestras oficinas o consultorios, lo llamo así porque hay mucha gente conectada de diferentes países, pero también en las unidades de cuidado obstétrico donde recibimos las pacientes de urgencias. Tengan muchísimo cuidado en la ventana epidemiológica, y tal vez más que la ventana epidemiológica, cuando se presentan las complicaciones, que es entre el 7º y el 10º día, donde la paciente, específicamente hablando de la paciente embarazada, igual que las otros pacientes, se van a empezar a complicar y van a tener varias, seguramente, complicaciones desde el punto de vista respiratorio. Tenemos un gran problema en el embarazo. Carlos mostró desde el punto de vista del laboratorio lo que han encontrado con el dímero D. Ustedes saben que el embarazo, el dímero D aumenta de manera importante, pero es importante tener en cuenta que el dímero D es considerado en este momento en la infección por coronavirus como un pronóstico, como un factor de pronóstico y de severidad. A más elevación del dímero D, más severidad del proceso infeccioso en el paciente, y seguramente en el embarazo será exactamente lo mismo.
En cuanto al diagnóstico, Carlos mencionó la prueba que se está haciendo por PCR, el aspirado nasofaringeo que hay que hacer en nuestras pacientes de la misma manera. Y en cuanto al tratamiento, pues las medidas de aislamiento también hay que tenerlo de la misma manera en las pacientes embarazadas, las tomas de las muestras para los diagnósticos en los diferentes países. Es muy importante aislar a la paciente embarazada y hospitalizarla si es necesario, lo cual creo yo que es clave. Carlos mencionó los 3 medicamentos que en este momento están proponiendo para disminuir la severidad, ¿ok? Y lo que han encontrado con la cloroquina y cuál es la causa. No me voy a detener en las características de los medicamentos como tal. En lo que sí quiero detenerme un poco es mostrarles cómo los pacientes que recibieron el tratamiento, sobre todo con la combinación del lopinavir y ritonavir, que es lo que está en estudio en este momento y seguramente van a salir publicaciones en los siguientes días, como Carlos ya nos adelantó, es que cuando se inician los antirretrovirales en combinación, los pacientes disminuyen su carga viral, puede volver a salir positiva como muestran en este artículo, para posteriormente hacerse totalmente negativa con una mejoría de una manera importante. Y tal vez aquí viene lo más importante desde el punto de vista del embarazo. Este video fue publicado es una animación y fue publicado para ver cómo nosotros nos tenemos que proteger cuando atendemos un parto. Definitivamente para la finalización de la gestación hay que individualizar cada caso. Trabajamos en hacer nuestro protocolo y hacer la propuesta de la Fundación Internacional de Medicina Materno-Fetal para Latinoamérica. El personal que atiende el parto debe llevar un equipo de protección individual adecuado, gorros, gafas, batas impermeables, como lo mencionaba ahora Carlos, guantes y mascarillas N95. Y para reducir el riesgo de transmisión vertical, ojo, se recomienda el pinzamiento inmediato del cordón umbilical, es decir, no pinzar tardíamente el cordón umbilical en este caso, como se hace en el HIV. Hay que hacerlo también en el coronavirus para disminuir el riesgo de transmisión vertical. Y otra de las medidas que están recomendando en la paciente, por lo menos que hay sospecha de infección o está comprobado el diagnóstico, es evitar el contacto piel a piel al momento del nacimiento. Es un punto clave. Ustedes saben que hay una gran política desde el punto de vista del parto humanizado, contacto piel a piel y la parte del cordón umbilical. Fíjense, este video me parece muy ilustrativo porque nosotros en las unidades de cuidado obstétrico tenemos que monitorizar a las pacientes, además de aislarlas, el personal que está en las unidades de cuidado obstétrico vamos a tener que protegerlas de una manera muy adecuada. Y cuando tengamos una paciente, muy seguramente van a tener que tomar decisiones en las unidades de cuidado obstétrico en que el personal que atiende a esta paciente debe estar aislado para atender solamente a esta paciente durante el trabajo de parto, durante esas horas que dure el trabajo de parto, y el recambio del personal va a ser clave. Y van a tener que estar protegidos. Todas las unidades de cuidado obstétrica tienen una condición especial, es que el trabajo de parto puede durar hasta 24, 36 horas, en una condición como tal, en esta paciente tienen que prepararse, y en eso nos estamos preparando en Clínica Colsanitas, y muy seguramente en todas las instituciones tienen que sentarse a prepararse con esas características. Ninguna protección es suficiente y todas las precauciones deben ser tomadas en el personal de salud que atiende las unidades de cuidado obstétrico. Inclusive para hacer los ultrasonidos deben limpiarse los transductores con los líquidos estandarizados que tengan 60% de concentración de alcohol. Cada paciente en este momento en las unidades de ultrasonido deben limpiar el transductor de ahora en adelante. Es la recomendación en este momento para los que hacemos ultrasonido. Debe recomendarse que antes de entrar a la sala, nosotros estamos en una sala cerrada, toda paciente que entra a la realización de ultrasonido, consulta en las unidades de cuidado obstétrico, la paciente tenga o no tenga síntomas, debe lavarse y se deben limpiar porque son materiales inertes. Los equipos de ultrasonido, los preservativos, etcétera, etcétera. Todo esto debe tenerse la precaución porque podemos convertirnos en una vía de transmisión de una paciente a otra. Este es un ejemplo de lo que mencionan las unidades de cuidado obstétrico. Cuando usted realiza un ultrasonido en una paciente embarazada, para cada paciente debe limpiarse. Así que una de las cosas que se debe adoptar en las unidades de cuidado obstétrico, en las unidades que hacen ultrasonido, es limpiar los transductores en el líquido como tal, tener el líquido, dejar el transductor 20-30 segundos como mínimo,
¿de acuerdo? Acuérdense que este líquido no va a dañar la membrana del transductor, así que son líquidos que se encuentran estandarizados para hacer esto, pero mucho cuidado con la limpieza. Y aquí viene un punto y una recomendación importante cuando está en la sala de adaptación el recién nacido. Recuerden que aunque no haya riesgo de transmisión vertical, el recién nacido sí puede contaminarse en el momento de la salida y las secreciones. Así que es muy importante que el personal también se cuide en las salas de adaptación. En cuanto a la lactancia, lo que se sabe hasta ahora es que no se ha evidenciado hasta el momento que se produzca transmisión a través de la leche materna. Lo que sí se ha visto y se comprobó es que la madre infectada, si no está adecuadamente protegida, puede infectar al neonato. Así que hay que protegerla, no hay que suspender la lactancia. Esa es la evidencia hasta el día de hoy a las 7:45 de la mañana. Así que siempre hay que evaluar el riesgo del beneficio de la lactancia materna, pero definitivamente no se ha comprobado que se aumente la transmisión a través de la lactancia. Y mis últimas 2 diapositivas, sobre todo para abrir 10 minutos de preguntas, y estamos sobre el tiempo, es que esta es la propuesta de Clínica Cosanitas, la Fundación Internacional de Medicina Materno-Fetal, el protocolo que vamos a publicar en todas las redes sociales, y a todos los que se inscribieron, más de 300 personas, les va a llegar el protocolo y el statement como tal, y esto es lo que vamos a hacer. Evidentemente, hay que tener en cuenta en toda paciente embarazada los antecedentes epidemiológicos, el examen físico, y si se tiene la posibilidad y la paciente está asintomática y tiene el antecedente del riesgo epidemiológico, evidentemente hay que hacer los exámenes para descartar esa posibilidad. Si está asintomática, el manejo tiene que ser ambulatorio. Recuerden que si tiene un contacto epidemiológico significativo, debe aislarse, porque la madre embarazada es igual de infectante al paciente que no está embarazado, pero es muy importante hacer un seguimiento muy cercano por la susceptibilidad inmunológica que hasta ahora han mostrado las pacientes embarazadas infectadas con el coronavirus. Si es negativo, se descarta, evidentemente, cuando se hace el examen. Si es positivo y está asintomática, se aísla durante los 14 días. Se debe hacer el seguimiento con los ultrasonidos y la vigilancia del crecimiento fetal. Hasta ahora, lo que han sugerido algunos investigadores en China es que no hay alteraciones en el crecimiento. Algunas placentas han encontrado mayor inflamación, pero no hay ninguna evidencia que pueda llegar a causar ese fenómeno de inflamación e insuficiencia placentaria. ¿Qué pasa con la paciente que está con síntomas respiratorios? Al lado derecho de la diapositiva están viendo, evidentemente hay que hospitalizarla. Si los resultados salen negativos, evidentemente hay que hacer los estudios para saber por qué está haciendo fiebre y tiene los síntomas respiratorios, repetir las pruebas, buscar influenza como normalmente lo hacemos, y si definitivamente sale positivo, está asintomática, la paciente tiene que quedarse hospitalizada. Y hay 2 ramas que son la vigilancia materna y la vigilancia fetal. En cuanto a la vigilancia materna, evidentemente hacemos el quit SOFA, el ingreso a la UCI, hay que sacarle una placa de tórax, de acuerdo, con protección abdominal. Si hay falla severa, considerar la finalización de la gestación dependiendo de la edad gestacional. Si es una paciente que está en una falla severa, es decir, en un shock séptico, con una falla orgánica aguda y un estado fetal no satisfactorio, y es menor de 24 semanas, hay que considerar la interrupción de la gestación, debido a que el embarazo puede estar complicando su cuadro y evidentemente el embarazo no es viable por edad gestacional. Si está por encima de 24 semanas y dependiendo de la viabilidad en cada país, el aislamiento es muy importante, considerar el parto vaginal con las mismas características. Recuerden pinzar de manera precoz el cordón umbilical. Limpien el recién nacido con los líquidos establecidos para disminuir el riesgo de transmisión vertical por las secreciones en el momento del nacimiento. Y una cosa muy importante que tienen que tener en cuenta las unidades de cuidado obstétrico, que como la madre está aislada, también hay que aislar al neonato, ¿ok? Y por ahora, si no hay ninguna contraindicación desde el punto de vista del aislamiento adecuado. Un punto de recomendación importante: si la paciente no se puede aislar de manera adecuada, no se tienen los elementos que Carlos mencionó, pues no se puede dar lactancia.